Bueno, Luis, Borrero quería que conversemos un poco sobre su familia. Tiene una familia, digamos, con bastantes integrantes reconocidos a nivel social, a nivel político. Cuénteme un poquito de dónde vienen, justamente. Bueno, la línea paterna de mi padre se inicia en España y mi abuelo paterno, José María Borrero, llega a Argentina luego de estar recorriendo otros países de América del Sur y llega a Río Gallegos en una actividad que incluía actividades como abogado y una pasión por el anarquismo que caracterizó toda su carrera. Y bueno, es autor de un famoso libro que es La Patagonia Trágica, Ujú. que generó una revolución de ideas en su tiempo y que aún hoy es debatido en distintos círculos. Mi padre nació en Río Gallegos y él desde muy joven trabajó en LU12, Radio Río Gallegos, y eh, hizo toda su carrera en distintas eh, emisoras de radio de Argentina. Ujú. Desde Río Gallegos pasó a otras ciudades del país, LT7 en Corrientes y otros lugares, y finalmente, cuando estaba trabajando en LU10 de Azul, la radio se hizo privada y la familia se asentó allí. Yo nací en Río Gallegos y bueno, fui con mi familia deambulando por el país hasta Azul, donde está constituida mi casa en este momento. ¿Hasta qué edad más o menos vivió usted en Río Gallegos? Hasta más o menos los 8 o 9 años, una cosa así. No me acuerdo con precisión. Y Ujú. bueno, y mi hermana Marta, 2 años menor que yo, hizo todo ese mismo circuito, por supuesto. Bien, bueno, justamente usted también tiene una carrera profesional también importante que lo ha hecho viajar y si bien ha estado viviendo en Río Gallegos, actualmente me decía que está viviendo en Azul, pero permanentemente se mantiene también viajando, ¿no? Por su trabajo. Sí, sí, yo soy arqueólogo, he trabajado para el CONICET toda mi carrera profesional la hice allí, y la profesión de arqueólogo implica, bueno, trabajos de campo en distintos lugares. Me he especializado en arqueología de la Patagonia, pero por distintos motivos he estado viajando a muchos otros lugares del planeta, por eh, comparaciones, por congresos, por becas, distintas actividades de la profesión. ¿Qué le hizo elegir la arqueología? Bueno, lo que más me atrajo de la arqueología es que era una profesión que se hacía en buena medida al aire libre y que implicaba viajar mucho. Esas eran dos propiedades que me atraían mucho. Ujú. No fue específicamente por los contenidos de la arqueología que ahora eh, eh, encuentro tan atractivos. Quizás yo hubiera podido hacer una carrera igualmente interesante en geología o en paleontología o en zoología. Me interesaban ese tipo de carreras que a uno lo llevaban al campo y a viajar. ¿Cómo estaban conformada la familia? Ustedes eran solo dos hermanos, ¿verdad? Sí, bueno, mi papá, José Salvador Borrero, mi mamá, Ofelia Garay, eh, y éramos Marta, mi hermana menor, y yo. Marta Ofelia y yo. Y vivieron también el tiempo que estuvieron en Río Gallegos, me había comentado, a metros nomás de LU12. Sí, estábamos ahí en la calle Sapiola, ahí al lado de las instalaciones de la Opinión Austral, así que es un lugar que aún recuerdo, y cada vez que voy a Río Gallegos, cuando paso por ahí, creo reconocer lugares de mis actividades más infantiles. Y en la plaza, por cierto. Ujú. ¿Del trabajo de su papá, tiene algún recuerdo de cómo eran sus jornadas laborales? ¿Cómo era ese ritmo? Sí, yo tengo recuerdos de la actividad de mi papá, pero básicamente en las otras radios, no tanto Ujú. en Río Gallegos.
Lo que recuerdo es que la casa estaba al lado de la radio, entonces él iba y venía, pero no tengo, ni siquiera recuerdo haberlo escuchado por la radio en Río Ujú, Gallegos. Era más bien el saber que trabajaba allí. Yo sé que él trabajó bastante tiempo mientras mi mamá y él vivían en un hotel, el Hotel España. ujú. Todavía no tenían una casa ellos, y papá hacía prácticamente toda la tarea, desde el control hasta la locución y la redacción de algunos de los textos, e inclusive escribió radionovelas en las que Ajá. también participaba mi mamá. Entonces, bueno, esos son más o menos los recuerdos, que son recuerdos de lo que me han contado ellos, Ujú. principalmente. Después yo recuerdo ya la actividad radial de mi papá, pero ya siendo yo más grande, en las otras radios en que estuvo: Corrientes, Paraná, Mar del Plata, Azul. Lo que tiene que ver con la relación con su hermana, ¿cómo era? ¿Cómo se llevaban? ¿Cómo era Bueno, ella? nos llevábamos muy bien. Ella era, éramos bastante diferentes. Ella estudió, luego de terminar el secundario, estudió una carrera de publicidad, pensando en hacer una carrera quizá a lo largo de las líneas de lo que hacía mi papá, que estaba relacionado con las radios. Entonces la publicidad era una de las vías de llegar a una actividad semejante. Ella fue muy destacada en esa actividad, le fue muy bien en los años que se dedicó, pero poco a poco se fue distanciando del interés por esa carrera, y bueno, ya en sus últimos años ya no trabajaba en ello. Ahora, ella siempre estuvo interesada en apoyarme a mí, como, digamos, una persona interesada en ser arqueólogo. A pesar de que ella era más joven que yo, como ella había triunfado, es la palabra, en el mundo de la publicidad desde muy joven, ella Ujú, contaba con muchos mejores recursos que yo, y ella me apoyaba muchísimo económicamente para que yo pudiera viajar y hacer cosas en el tiempo en que uno está estudiando, que siempre es difícil. Por más que había apoyo familiar y eso, ella ayudaba muchísimo a eso. Tengo montones de libros, que me compró ella y que me los dedicaba siempre con un dibujo que ella hacía en la primera página, así que ujú. son lindos recuerdos. ¿Ambos estudiaron en Buenos Aires? En Buenos Aires, sí, sí. Ella estudió en la Universidad del Salvador, en Ujú, Buenos Aires. Yo estaba en la Universidad de Buenos Aires. Y por otra parte, ella tenía mucha actividad deportiva. ajá. Ella era una notable karateca y también surfer. Este, Siempre le interesó la actividad deportiva, y bueno, en esas dos actividades que mencioné era destacada. En cuanto a esto de la mención de que se comienza a distanciar de la publicidad, se comienza a distanciar de la publicidad y comienza a insertarse en qué actividades, qué comienza a Bueno, interesar. ella se distancia de la publicidad porque empezó a tener una convicción política que la alejaba del concepto de la publicidad, y Ujú, empezó a militar de maneras que yo nunca conocí en detalle, porque cuando hablábamos al respecto, ella nunca me contaba detalles, pero ujú. estaba en una posición absolutamente diferente a la que tenía cuando jovencita decidió hacer la carrera de publicidad. Ya no le interesaba eso. Claro, con toda la ideología que tiene además, ¿no? Justamente lo que es la publicidad, el vender, el consumir, uno Claro, a sí. primera vista no lo piensa tanto, pero en realidad la tiene. Sí, claro. Ella desarrollaba en paralelo otros intereses que, que en parte ella pensó que podían relacionarse con la publicidad, pero que después no le parecieron tan relevantes, que eran capacidades artísticas. Ella pintaba y dibujaba muy bien. De hecho, Ujú, hay muchos cuadros que me ha pintado y dibujado múltiples veces, y son cosas que tengo en mi casa. Y ella, cuando comienza a triunfar en la publicidad, lo hace en los departamentos que se llaman creativos, o sea, ujú, era la creación de los motivos. Y su aporte, en principio, venía por el lado del dibujo, aunque después también participaba en otras esferas. Yo no puedo hablar detalladamente de eso porque es un campo que nunca terminé de comprender
realmente, ¿no? Pero sé que era la parte creativa la que la convocaba originalmente. Entonces, cuando ella se chocó, creo yo, con los otros aspectos de eso, no los soportó, digamos. Ujú. Ahí deja de trabajar en publicidad o empieza a mermar su trabajo, digo, empieza a buscar otro No, oficio. abandona directamente, no Mm, hace otro oficio, abandona y empieza a tener actividad política, digamos. ujú. Sí. Y cómo, digo, esos años, en qué periodo fue más o menos? ¿En qué años fue más o menos? Los años 70. Ujú, Ella desaparece en el verano de 1977, ujú, y desaparece a través de algo que, bueno, mi papá y yo de distintas formas hemos podido alcanzar a informarnos de cómo ocurrió un encuentro con una persona que acaba de ser liberada en un lugar y ahí eh, pararon de un Ford Falcon y se los llevaron. ujú, Y ese es el ingreso de ella a la condición de desaparecida. ujú, Después, bueno, yo pude rastré todo lo que pude, por momentos con entusiasmo, luego decayó mi entusiasmo, era un ir y venir en cuanto a cuánto quería adentrarme en ese conocimiento, y sin entrar en detalles en los que no voy a entrar ahora, ella eh, nunca pudimos obtener una información completa, sí información parcial ujú, acerca de- de que sus días terminaron rápidamente, pero ujú. nunca una información completa. Yo pude hablar bastante con hermanos de personas que estaban con ella y bueno, eso es lo que me ha dado esa información. Cuando ustedes tienen la noticia, se notifican de que ella ha sido secuestrada, ¿toman alguna acción? Digo, ¿se veían en posibilidades de poder contactar a alguna autoridad, realizar algún tipo de presentación para poder dar con su paradero? ¿Cómo fue esa cuestión? Se hicieron actividades que, bueno, ninguna fue muy positiva y esas continuaron a través de los años. O sea, de hecho, eh, yo ni me acuerdo ya el número de lugares o de papeles o de condiciones bajo las cuales se hicieron o denuncias o búsquedas o iniciativas, ¿no? Sí. Y en ese momento, digo, por ahí se entendía lo que estaba sucediendo a nivel social y a nivel político, pero em, digo, de alguna forma los tomó de sorpresa esta situación, ¿no? No era algo que eh, No, pensaban. no, pues, no, había, yo por lo menos tenía una idea de las cosas que estaban sucediendo y cuando ella de repente ya no respondía y no aparecía, bueno, temí lo que terminó siendo el caso. Ujú. No fue realmente algo completamente que habrá pasado, ¿no? Inmediatamente imaginé qué es lo que había pasado. Ujú. ¿Cómo ha sido justamente, han atravesado de manera personal, pero también con sus padres, esa primera etapa y posteriormente lo que tiene que ver con la llegada de la democracia, los 90, hoy 2022? Digo, son diferentes etapas a nivel político y social, y también el contexto en el que se van desarrollando las cosas y el poder hablar de los temas va cambiando. ¿Cómo ha sido ese proceso para usted? Bueno, no sé, o sea, yo noté que siempre había una inquietud, había una preocupación, este, por parte de ciertos sectores de la sociedad y obviamente fue cambiando. La llegada de la democracia desde ya fue un cambio enorme al respecto, pero en lo que hace a la familia, digamos, a mi mamá directamente la destruyó y mi papá lo aguantó como pudo, digamos. Ujú, No, la circunstancia eh, personal de la familia, bueno, no mejoró nunca. ujú, Sencillamente eh, eh, era bueno ver que había casos por ahí la gente tenía una posibilidad de cerrar sus casos de una manera mejor, era bueno ver que se juzgaban personas, pero lo que había pasado era irreparable y eso mm. afectó enormemente a la familia.
Con respecto a las denuncias que realizaron, también se realiza la denuncia en la CONADEP. Sí, en todas partes. O sea, yo le digo la verdad, no estoy ahora en condiciones y además estoy muy lejos de mi casa y de mis papeles para decirle exactamente en cada lugar y cuándo, pero sí se hicieron variadas denuncias y variadas tramitaciones y hay eh, papeleos inútiles por todos lados, digamos. Eso es lo que puedo decirle. Luis, hoy, o digamos, en la actualidad, hace apenas menos de una semana, justamente el nombre de Marta Ofelia fue incluido dentro de la lista de la nómina de desaparecidos de Santa Cruz. Sí, Bueno, nacida en Río Gallegos y por ahí justamente la intención de esta entrevista era poder conocerla un poco más. Por un lado, ¿qué le gustaría contarnos en particular sobre su personalidad? Y por otra parte, ¿qué le significa o si es que le significa algo justamente que haya sido incluida ella ahora dentro de esta nómina? bueno, sí, es lindo ver que la recuerden. Tanto en Santa Cruz, inclusive en Buenos Aires, su nombre figura en alguna baldosa eh, por ahí como resultado de el reconocimiento y recuerdo de compañeros de su labor en la publicidad. Ujú, Entonces, esos recuerdos inevitablemente son lindos eh, y, eh, y además marcan algo, marcan una búsqueda de una situación un poco mejor que aquella que generó tanta desgracia. ujú, Obviamente vivimos tiempos que uno puede medir como difíciles de muchas maneras, pero en Argentina en particular parecen eh, muy poco comparado con lo terrible que se ha vivido en aquella década que estamos mencionando ahora. De manera que eh, en algún sentido uno siente que las cosas están mejor, ujú. a pesar de las dificultades enormes en todo sentido. Luis, y sobre ella, ¿cómo le gustaría que la gente la conozca a través de sus palabras? Bueno, ella era una persona absolutamente decidida, ella estaba convencida de lo que estaba haciendo, ella iba adelante con todo lo que se proponía y así fue que llegó de esa manera hasta su final. Debe recordársela como una persona convencida y valiente. Le decían también, ella tenía dos apodos, ¿verdad? No sé si tal vez de sus amistades o de su familia. Ujú. Le decían La Violeta negra. y la Negra, pero ¿era un apodo No, no, familiar o de no, amistades? la negra le decían grupos de amigos. Ujú, Violeta es un nombre de militancia, ujú. Y, y de manera que tienen significados distintos, digamos. ujú. Y usted, ¿cómo le decía? Marta. Marta, sí, Ujú, sí. Éramos realmente muy unidos, ¿no? Realmente, a pesar de pertenecer a mundos tan diferentes eh, y el tener ella es una edad inferior y todo eso en años donde 2 o 3 años marcan una diferencia por ahí importante, ujú, andábamos muy bien juntos. Teníamos muchas ganas de hacer juntos viajes que nunca pudimos hacer. ujú. Luis, para ir cerrando, bueno, ¿qué le gustaría en particular por ahí si quisiera dejar algún mensaje para quienes vayan a ver este video o leer la entrevista con respecto a justamente lo que implica esta parte de la historia que a veces se cae en discusiones vanas sobre detalles y se pierde la noción de que se llevaron vidas de personas? ¿Qué mensaje le gustaría dejar en ese marco si es que quisiera agregar algo más? No, simplemente es muy difícil eh, llevar muy adelante, a través del tiempo largo, es muy difícil acarrear la verdadera sensibilidad de las cosas que ocurrieron. Entonces, cuando pasan 1 o 2 generaciones desde un hecho, ya se ven como en un libro, ¿no? Eso puede pasar a mucha gente que puede tener alguna sensibilidad hacia ciertos momentos históricamente complicados durante el siglo XIX, por ejemplo,
de nuestro país o anteriores de otros lugares del planeta. La distancia parece crear ciertas eh, cicatrices que sería interesante que de alguna manera, muchas veces a través del análisis de los historiadores o de los filósofos, quedaran claros que quedaran más en claro que no deben cicatrizarse, deben considerarse abiertos y útiles para usar como motivos para terminar con la estupidez humana que acecha en cada esquina. ¿Considera que es necesario entonces continuar investigando, continuar conociendo qué es La lo que... investigación, la investigación es inevitable y para mí, independientemente del resultado de una investigación, uno debe aprender de los resultados, en este caso tan negros, de los hechos de los que estamos hablando. Uno debe tratar de avanzar de maneras que permitan, no sé, una situación mejor dentro de la especie, ¿no? Ujú, Eh, Nosotros tenemos un ejemplo tras de otro de un comportamiento eh, como especie casi monstruoso. mm, Eh, no me refiero exclusivamente a las acciones conscientes de los seres humanos, sino a muchas de sus acciones inconscientes, ¿no? Y todos los problemas que se parecen indicar en los diarios y en muchos medios, a veces se refieren a cuestiones de cómo se va a mantener la especie humana y cómo va a mantenerse la Tierra. La Tierra va a mantenerse muy bien, no va a tener ningún problema. Los mm, del problema somos nosotros, mm. y muy grave. Y pareciera que no se hace nada para eso. Y con esto no estoy saliéndome del tema que llevó a la muerte a mi hermana Marta, sino estoy hablando de una generalidad que incluye eso y muchas otras cuestiones que son las realmente importantes que nos afectan como seres humanos, en Argentina, en América del Sur, en el planeta. Ujú. Luis, muchísimas gracias por, bueno, por compartir lo que ha sido su cariño, su observación, su relación con Marta Ofelia, que es justamente lo que va a permitir, bueno, conocerla, que no sea simplemente un nombre, sino que se pueda tomar justamente su humanidad y poder recordarla. Sí, yo le agradezco a usted este espacio para recordar a Marta. Muchas gracias.